Vamos a tener este tema muy interesante, hermano, como lo voy a repetir. No recuerde lo que Dios ya olvidó y no olvide lo que Dios recuerda. Es un tema muy interesante. No recuerde lo que Dios ya olvidó y no olvide lo que Dios recuerda. Hoy es el último domingo, el último día del 2023, y querramos o no, la vida sigue. El tiempo no se detiene, aún y con todo lo que nos lamentemos, lloremos, nos quejemos, la vida sigue. La vida sigue a pesar de los errores cometidos, a pesar de las metas no alcanzadas, a pesar de los planes no realizados, a pesar de las victorias no saboreadas, a pesar de los pecados cometidos, la vida sigue. Mañana ya vamos a estar en el 2024. Y lo interesante de esta escritura que acabamos de leer es que el contexto del verso 21 al verso 24 es que Dios dice que el pueblo que Él creó para Él mismo, para que publicara sus alabanzas, lo único que hizo ese pueblo fue ofender a Dios, deshonrarlo, cargarlo con sus desobediencias, y toda esa actitud merecía el juicio de Dios, el castigo divino. Sin embargo, ¿qué decide Dios hacer con su pueblo? Mire, el verso lo tenemos en el verso, la respuesta la tenemos en el verso 25, porque dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y ahí viene, no me acordaré de tus pecados. Qué tremenda declaración hace Dios, dice, no me acordaré de tus pecados. Esa frase, póngale mucha atención, porque mire, Dios es el único que borra la rebelión de su pueblo, los pecados de su pueblo. Nadie, absolutamente nadie más puede quitar una sola mancha. De hecho, en el libro de Jeremías, Dios le dice al pueblo, dice, Israel, aunque te laves con jabón, aunque te talles con carbón, nada puede quitar tu pecado. Nada, nadie puede quitar tu pecado. Entonces Dios dice, yo soy el que decido borrar tus rebeliones. Yo soy el que decido tener misericordia de ti. Es que, hermano, mire, no hay oración alguna, no hay sacrificio alguno, no hay acto de devoción religiosa, hermano, que pueda borrar nuestros pecados. Ahora, así es Dios. Y la pregunta es, ¿qué pudo haber motivado a Dios, el Dios creador del universo, a borrar y olvidar el pecado de su pueblo? Hermano, no fue obra humana, no fue sacrificio alguno, no fue acto religioso. En realidad, solamente la gracia y misericordia de Dios. Por eso Dios dice, yo soy el que borro tus rebeliones, pero ahí añade el elemento principal, por amor de mí mismo. Fíjense que no es, hermanos, ni por amor a nosotros, es por amor al nombre de Él. Porque Dios hizo un juramento. Dice el libro de Hebreos que no teniendo algo más grande y alguien más grande por quien jurar, Dios juró por sí mismo que bendeciría a su pueblo. Y Dios no rompe sus promesas. Ahora, esta palabra, por amor de mí mismo, hermano, en realidad es un canto tan extraordinario porque proclama la misericordia de Dios. Cada rebelión y cada pecado que Dios decide perdonar y borrar de nuestras vidas, hermanos, no es porque lo merezcamos, es porque Dios decide voluntariamente en su gracia y en su misericordia hacer ese acto a favor nuestro. Y oiga bien, esto es muy importante. Dios no se impresiona, Dios no se detiene por lo feo, lo malo que hicimos, por lo que ya hicimos, por lo que dijimos, por lo que vivimos. Dios siempre da una oportunidad al ser humano y ofrece su perdón en su gracia y su misericordia para borrar todas nuestras rebeliones. Así es Dios. Amén. Ahora, lo interesante es que mire, Dios dice, nadie me incitó, yo decido borrar tus rebeliones. Y Dios dice, por amor a mí mismo. Pero añade algo más, hermanos, en que mire, usted puede borrar algo por
por decirlo, hablando en término humano, pero eso puede existir en su memoria. Pero Dios claramente dice: no me acordaré de tus pecados. Mire, hermano, hablar de ese asunto es algo muy interesante, porque nosotros como seres humanos perdonamos. Pero ¿saben cuál es el problema de nosotros? Que ahí lo tenemos en la memoria. Y pasan 4, 5 años, 10 años, y cuando nos encontramos con esa persona, ¡qué gusto verte! Pero no se me olvida lo que me hiciste. ¡Oh, qué bien! Pero acuérdate. Y Dios no es así. Dios claramente dice: no me acordaré más de tus pecados. Ahora, esto no significa que Dios no tenga amnesia, que Dios tenga amnesia. Esto no significa, hermano, que Dios en realidad le haya dado un golpe en la cabeza. Yo platicaba con mi esposa y lo interesante, hermano, es que hay algunos teólogos que se atreven a decir que Dios no tiene memoria. Pero eso viene rayando hasta la blasfemia, porque no alcanzan a entender que Dios es, hermano, el Todopoderoso, que Dios en su divina presencia conoce el pasado, el presente, el futuro de todo y de todos. Entonces, así como Dios conoce mi presente, conoce mi pasado, pero también conoce mi futuro. Pero entonces, en realidad, hermanos, a lo que se refiere esta parte es que, mire, aun cuando Dios sabe y conoce el pecado que cometimos, aun cuando Él sabe la falta, el error, la falla que hemos cometido contra Él, Él nunca nos lo reprochará. Él nunca nos pondrá enfrente de nosotros: ¿te acuerdas que me hiciste esto? ¿Te acuerdas que me fallaste? No, Dios dice: me olvidaré de tus pecados. ¿Y sabe qué? Si Dios dice que Él se olvida de nuestros pecados, es porque así es. Si Él dice que Él borra nuestras rebeliones, es porque así es. Diga conmigo: olvidar. Mira, hermano, esta palabra es tan importante, porque en realidad, hermano, Dios se deleita en amar al ser humano, en ofrecerle su misericordia, porque sabe que el ser humano es un ser caído, se acuerda de que somos polvo. Y mire, esta palabra es tan gloriosa, es tan tremenda, porque esto conlleva una responsabilidad, tanto de parte de nosotros como seres humanos, pero la promesa de parte de Dios es algo impresionante. Porque mire, parecería, hermano, que nosotros, como seres humanos, nos perdona Dios una vez y otra vez y otra vez, y parecería que el perdón de Dios, nosotros como seres humanos, le ponemos un límite. Pero ¿sabe que Dios, hermano, es ilimitado? Que Dios definitivamente no conoce el límite, y que por eso cantidad de veces en su palabra Él dice: porque Dios es bueno y para siempre, ¿qué? Es su misericordia. ¿Cuánto dura la misericordia de Dios? Para siempre. Ahora, así es la misericordia de Dios. ¿Sabe quién es lo que no son para siempre en este mundo? Usted y yo. Nosotros tenemos un límite. Nosotros somos finitos. Por eso, si nosotros no nos abrazamos de estas promesas de Dios, ¿sabe qué, hermano? No vamos a ser beneficiados. Dios dice: yo borro, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y es muy interesante, hermano, muy interesante, que en ocasiones Dios ya nos perdonó, que en ocasiones ya Dios nos otorgó su perdón, hermano, y parecería que nosotros vivimos con esa condenación, que nosotros vivimos con ese peso, con esa carga. Y ¿sabe qué, hermano? Dios no se acuerda la vez, hermano, o no nos va a reprochar las veces que lo hemos ofendido. Hay una escritura que me encanta y en verdad me gusta mucho, porque es una promesa muy linda. Por favor, técnica, pone en la pantalla. Miren lo que dice Miqueas. Dice, en la versión internacional, hay una pregunta. Dice: ¿qué Dios hay como tú? Una pregunta. Que perdona la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. Yo le hago esa pregunta, hermano. ¿Qué Dios como Jehová? ¿Qué Dios como nuestro Dios? Que perdona la maldad y pase por alto el delito de su pueblo. Eso solamente lo puede hacer Dios. Pero dice ahí, hermano: no siempre estarás airado, porque tu mayor placer, ¿qué? Es amar. ¿Sabe cuál es el mayor placer de Dios hacia el ser humano? Amarlo. El mayor placer que Dios tiene para usted es desplegar su amor perdonador,
lo que creemos, a lo que pensamos y a lo que sentimos. Y Dios dice: hijo, ¿no estás escuchando que no me voy a acordar más de tu pecado? Por favor, no pierda esta línea de pensamiento. Porque si Dios dice que Él va a olvidar el pecado, es porque lo va a hacer. Por eso el verso 19 dice: vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Querido hermano, escuche bien esto. Esto es muy tremendo, porque la verdad, hermanos, estamos terminando un año. Ya nos quedan, hermanos, exactamente, ¿qué será? Quizás 11 horas, 10 horas, 9 horas. Y le digo algo. En realidad, Dios ofrece el perdón hacia cada uno de nosotros. Y si Dios dice que Él va a olvidar, ¿usted cree que Dios va a olvidar? ¿Verdad que sí? Bueno, ahora, esa es la parte de Dios. Si Dios dice que Él, por amor de sí mismo, va a borrar nuestras rebeliones, por amor de su nombre, y se va a olvidar de nuestros pecados, yo creo esa promesa. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que ahora Dios pone un peso de responsabilidad en nosotros. Porque mire, usted está en Isaías capítulo 43, ¿verdad? Ahora lea por favor Isaías capítulo 43, el verso 18. Vea lo que dice. ¿Qué dice ahí? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Ahora, escuche, esa es la Reina Valera 1960. Pero quiero que por favor, técnica, me pongan eso en la versión internacional. Vea lo que dice. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Wow. Hermano, oiga lo que Dios dice. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan ¿qué? En el pasado. Fíjense lo interesante. En el verso 25 Dios dice: me olvidaré de tus pecados. En el verso 18 Dios le dice al pueblo: ya no vivan. O como dice el inicio del verso: olviden las cosas pasadas. Léalo en su Reina Valera 1960. Dice: no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. Hermano, muy pocas veces aparece la palabra memoria en la Biblia. Muy pocas veces. Pero escuche, hermano, ¿sabe que la memoria tiene una capacidad increíble de almacenar información? Mire, cuando yo estaba viendo esto, yo tuve que ir a ver algunas gráficas. Y escuche lo interesante. En un estudio médico, descubrieron que el cerebro humano, requiere de mayor capacidad y espacio para procesar los malos recuerdos. Porque mire, oiga lo interesante. Los malos recuerdos, hermanos, se esculcan detalladamente cada cosita y no pasa nada por alto. Ejemplo: si a usted lo ofendieron hace años, en su memoria queda archivada una información, y cuando usted se acuerda de esa ofensa, mire, usted se acuerda el minuto, el lugar, la hora, la persona, el año, la ropa, el color de la ropa de esa persona, el color de los zapatos. O sea, usted no pasa por alto absolutamente nada. Usted se acuerda, hermano, con detalle. En la gráfica, hermano, pasaban que en la corteza del cerebro, las neuronas y los nervios eléctricos, hermano, que está el cerebro, se prenden un montón de puntos ahí del cerebro, porque está procesando toda la información. Y cuando hay un reclamo en una persona hacia otra: es que tú me dijiste, y mira, tú me dijiste así, así, y me hiciste así, y me miraste así, y me hablaste así, y volteaste así. Y hermano, y uno dice: ¿de dónde saca toda esa información? ¿Sabe dónde la tiene? En la memoria. Entonces, hermano, recordar cosas negativas se requiere más espacio, se requiere más energía, se requiere más tiempo. Pero recordar lo bueno, sabe que requiere menos espacio.
Porque solamente nos acordamos de algo fugaz y ya. Mire, según este estudio decían que le preguntaron a un grupo de 100 personas: ¿cuántos de ustedes recuerdan haber perdido un billete de $20? Y el 80 personas dijeron que todos se acordaban, no de un billete de 20, pero un billete en algún momento de su vida. Y a esos mismos 100 les preguntaron: ¿y cuántos de ustedes se acuerdan haber encontrado un billete en su vida? ¿Saben cuántos se acordaban? Solamente 5. Y después en esta encuesta le preguntaron a los demás: ok, ¿pero alguna vez encontraron un billete? Sí, todos dijeron que sí. Entonces, ¿saben qué es lo interesante? Que se acordaban más de lo que habían perdido que de lo que habían ganado. ¿Saben qué? Ese es el problema del ser humano. Dios dice: no olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Y aquí entra este principio, o aquí entra esta verdad. Si Dios dice que Él va a olvidar el pecado, Dios lo hace. Pero ahora Dios te dice a ti y a mí: olviden el pasado. Olviden, ya no vivan en el pasado. Porque, hermano, miren, los recuerdos provocan en nosotros diferentes efectos en nuestras emociones. Los recuerdos, hermanos, provocan en nosotros nostalgia que nos puede hasta hacer llorar por los recuerdos. ¿Y saben qué es lo interesante? Muchas veces los recuerdos no solamente producen nostalgia, sino producen lágrimas, sufrimiento. Por eso cuando usted se acuerda de que alguien lo ofendió, de que alguien lo traicionó, de que alguien lo abandonó, hermano, ¿sabe qué? Empieza hasta a sangrar internamente. Ay, es que él me traicionó, ella me traicionó. Hace 45 años, ya casi se van con el Señor, todavía siguen con eso. Ay, es que mi hijo me hizo esto, mi hijo, y hermano, ya los muchachos ya son hasta abuelos y ellos siguen acordándose de eso. No se acuerdan de las cosas buenas. El ser humano tiende a acordarse más de lo malo que de lo bueno. Por eso, miren, el Señor dice: ¿saben qué? Olviden el pasado, no vivan en el pasado. Olviden esas cosas que ustedes lo lastimaron. Olviden ustedes esas cosas. Ahora usted dirá: es que no puedo olvidar. Obviamente se trata, hermano, de aplicar el perdón de una manera correcta. Escuche bien esto, hermano. Es muy interesante, porque miren, ¿cuántas personas están siendo torturadas por los malos recuerdos, por las malas experiencias, por los abusos que sufrieron en el pasado? Miren, y ahí, en esa situación, es donde muchos nos estancamos, nos atascamos, nos dejamos impresionar más por los errores cometidos que por las victorias logradas. Claramente Dios dice: ya no vivan en el pasado. Hermano, esto que le estoy diciendo, no crea que yo lo saqué de un libro de teoría. No, esto es experiencia. Mire, hace 8 días celebramos la Navidad. Hace 8 días. Y personalmente tuve la mala experiencia que hace 31 años, un 24 de diciembre, ese día me tocó enterrar a mi madre. El mero 24 de diciembre. Ahora escuche esto. Por muchos años ese recuerdo me torturó. Y cada Navidad me ponía yo triste. Cada Navidad, hermano, me ponía yo hasta llorar donde nadie me veía. Cada Navidad, mientras todo el mundo celebraba, yo estaba llorando. De hecho, escuche, hermano, la semana pasada me decía uno de mis hijos que fue terrible mi actitud en varias Navidades. Ese hombre, papá, dice: ¿cuántas veces usted por su tristeza nos lleva a perder la Navidad? Así me lo decía uno de mis hijos. Y ese es el asunto. ¿Cuántas veces los recuerdos que vienen a usted le echan a perder momentos gratos, momentos agradables a su familia? Porque no superamos, porque vivimos en el pasado. Por eso, hermano, escuche, si yo enfocara mi mente en ese día, cuando mi madre falleció, que le dio un infarto, mire, mi memoria empieza a procesar toda la información, pero de una manera tan detallada. Yo me acuerdo que ese día, hermano, me levanté a las 5 de la mañana, me fui con mi hermano a cortar un árbol. Mire, pero es que, hermano, cierro los ojos y veo la sala de la casa de mi papá. Veo clarito a mi madre, veo cuando mi madre entra, le da el infarto, cae, me grita: reina, la levanto en los brazos. Hermano, ¿y sabe qué? Empiezan las emociones internamente a bullir. Pero ahí viene el punto.
no es que me voy a olvidar de eso. Lo que va a pasar es que voy a educar mi mente a no dejarme torturar por esos recuerdos. Porque entonces, mire, oiga bien esto. Todos tenemos malos recuerdos, todos tenemos malas experiencias. El problema que a veces somos tan raros que, hermano, vamos, por decirlo de alguna manera, mire, queremos ver una película. Y sabe que vamos al microondas, ponemos las palomitas y llevamos nuestra cacerola de palomitas a sentarnos al sillón a ver la película de los tristes recuerdos. Ni sin siquiera prender la televisión, ¿sabe qué? Y palomita y una lágrima. Y palomita y una lágrima. Mire, lo que yo le estoy animando es, eduque su mente para pensar lo correcto. Porque yo podía enfocarme en cada 24 de diciembre. ¡Ay, ese día enterré a mi madre! ¡Ay! Pero ¿sabe qué? Decidí cambiar el canal, cambiar el recuerdo, extraer de mi memoria la información correcta. Y en vez de estarme torturando que el 24 de diciembre murió mi madre, ¿sabe qué? Me enfoco las veces en que la llevé a comer. Me enfoco en las veces, hermano, en que disfruté con mi madre. Me enfoco en las cosas buenas. ¿Y sabe qué? Dibuja una sonrisa en mi rostro. Porque y ¿sabe qué? ¿Sabe qué es lo interesante? Escuche lo que le voy a decir. Hay veces que nosotros hacemos el trabajo del diablo. ¿Cómo es eso? Autotorturándonos, autoacusándonos, autocondenándonos. Mal padre, mala madre, te equivocaste con tu hijo, te equivocaste con tu hija, cometiste errores. Sí, es cierto, pero Dios es un Dios de oportunidades. Mire, le puedo decir algo en confianza. Hay muchas cosas que yo pudiera, hermano, estarme lamentando por las cosas que hice. Usted se puede estar lamentando, pero yo decido, hermano, en mi memoria extraer los recuerdos buenos, bonitos, y no voy a ignorar los que ya cometí, pero no voy a permitir que las malas decisiones de antaño me roben la bendición que hoy puedo disfrutar. Yo le puedo decir honestamente, hermano, que me equivoqué mucho como padre con mi hijo varón. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios es un Dios de oportunidades y prefiero enfocarme en cosas que realmente nos hacen reír, nos hacen disfrutar. Hace tiempo yo hablaba con mi hijo y ahí en la casa, hermano, y me acuerdo que le digo, oye, campeón, ¿te acuerdas cuando metiste el gol de medio campo? Oh, ¿cómo no, papá? Dice, mire, hermano, yo me acuerdo claritito que yo estaba viendo ese partido de fútbol, estamos en el campo, de repente vi al portero adelantado y le dije, Héctor, a la olla. No, pues el hombre yo mismo, hermano, de medio campo, un golazo, desde medio campo. Hombre, hermano, imagínese cómo me sentía yo. Tiempo después, hermano, a mi hija Lupina, del sonido de la escuela, le gritaban la Golden Leg, la pierna de oro. Lupina metió un gol de campo en fútbol americano de niñas. Hermano, y el sonido de la escuela decía, Lupina tiene una pierna de oro porque come muchos tamales y tacos y patea muy duro y bueno, ellos no decían eso, pero yo internamente lo decía. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Esas son las cosas que hay que recordar. ¿Por qué estarse torturando por los errores que cometimos? ¿Por qué estarse torturando por esos errores que netamente son humanos? El problema es que hay padres y madres e hijos e hijas que están atados a un pasado. ¿Y saben qué? No disfrutan el presente. No disfrutan el presente. Por eso Dios dice, ya no vivan en el pasado. Ya no los vivan. Por eso le voy a repetir. Si usted decide reiniciar su mente, usted sacará de su memoria los buenos recuerdos en todas las áreas. Pero si usted quiere vivir en el pasado, lo único que va a estar recordando son dolor, sufrimiento, traiciones, abandono. ¿Y sabe qué? Usted no puede cambiar eso. Pero el Señor le ofrece el perdón. El Señor ofrece el perdón. Pero dice, ahora olvida tú. Yo olvido. Dios dice, yo olvido. Pero ahora olvida tú. Y vuelvo a repetirlo. Aquí no se trata, hermano, de darse un marrazo en la cabeza y hacerse amnésico. Aquí se trata de controlar la mente. Aquí se trata de extraer de la memoria los buenos recuerdos. Porque mire, en realidad, ¿sabe que en el Nuevo Testamento Pablo conoce este principio? Por favor, le ponen la siguiente escritura técnica. Mira lo que dice Pablo. Filipenses 3:13, ¿ve? Ahí está en la pantalla. Pero una cosa hago, Pablo dice,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Saben qué eso usted debería hacer? Miren, nos quedan cada vez menos horas de este año. ¿Cómo va a acabar el año? Lamentándose, frustrándose, llorando, amargado por todos los errores que cometimos en el 2023. No podemos regresar el tiempo, no lo podemos cambiar, pero creo que sí podemos tomar decisiones en que este próximo 2024 las cosas sean diferentes. Ahora, escucha esto interesante. En realidad, Pablo decide olvidar lo que había hecho. Pablo decide olvidar a quién se lo había hecho. ¿Por qué? Porque si usted lee 1 Timoteo capítulo 1, verso 11 al 13, Pablo dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero todo lo hice en ignorancia, por lo cual fui recibido a misericordia. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermano, Pablo no era una perita en dulce, o Saulo de Tarso antes de Pablo. Imagínense, él persiguió a la iglesia de Cristo, él ofendió a la iglesia de Cristo, él blasfemó el nombre de Cristo, él quería desaparecer a Cristo y a los cristianos. Ahora, Pablo era sincero, Pablo era muy sincero. Pero escuche esto, ¿sabe que una persona puede ser muy sincera y estar sinceramente equivocado? Usted puede ser muy sincero, pero sinceramente puede estar equivocado. ¿Por qué? Porque puede que yo tenga la razón, pero no tenga la verdad. La verdad la tiene Cristo, la verdad es Cristo, la verdad es la palabra de Dios. Y si Dios dice que Él olvida el pecado, Él olvida. Ahora, ¿tengo razón en sentirme mal? Sí, pero entonces me abrazo a las promesas de Dios, que Él me ofrece el perdón. ¿Y sabe qué? Descanso en mi conciencia, en mi alma y en mi espíritu. ¿Por qué? Porque si Dios lo promete, Él lo cumple. Por eso, hermano, Pablo se olvidó de cuando Él dio su voto para que mataran a Esteban. No. Pablo se olvidó de cuánta gente arrastró a la cárcel. Yo creo que no. Pablo se olvidó, hermano, de cuánta gente maltrató. Yo creo que no. Pero Pablo dice: eso no me va a torturar más. Eso no me va a detener en mi crecimiento. Eso no me va a detener en mi avance. Porque claramente dice: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué está delante? ¿Qué era lo que estaba delante para Pablo? Dice claramente: el premio del supremo llamamiento. Oiga, el premio, hay un premio para usted si decide dejar el pasado y extenderse a lo que está delante. ¿Cuál es el premio? El perdón, la paz, la bendición, el gozo. ¿Por qué? Porque, hermano, escuche, vuelvo a repetirlo, en ocasiones el diablo no nos tiene que acusar. Somos nosotros mismos por los recuerdos que sacamos de nuestra memoria. Somos nosotros mismos los que nos autocondenamos, nos flagelamos, nos automartirizamos. Por eso, hermano, en realidad, vuelvo a repetirlo, no significa, hermanos, quedar amnésico. No significa en realidad olvidar, sino sencillamente perdonar. ¿Qué tiene usted en el 2024? Yo le digo algo: promesas extraordinarias. Le puedo decir hoy delante de Dios, hermano, que este año fue de muchas luchas y pruebas. Pero ¿sabe qué? Cada vez que venía una lucha y una prueba, me acordaba que Dios es fiel. Cada vez que venía un conflicto, me acordaba que Dios es fiel. Cada vez que cometí un pecado, me acuerdo que Dios es misericordioso y perdonador. Cada vez, hermano, que parecía que se me acababa la fuerza, me acuerdo que Dios tiene poder para levantar al caído. Porque mire, ahí es donde nosotros nos recordamos lo incorrecto y lo malo, pero no nos recordamos lo bueno. ¿Se puede usted recordar alguna vez donde ha visto la misericordia de Dios? ¿Por qué no se recuerda, hermano, cuando Dios lo salvó de una enfermedad? Cuando Dios lo libró de un accidente, cuando Dios lo libró de la deportación, cuando Dios lo libró de tantas cosas. ¿Por qué no se acuerda de eso? ¿Sabe por qué? Porque nuestra mente la tenemos de una manera programada, de una manera incorrecta. Muchos de nosotros, hermanos, no deberíamos estar aquí. Pero por eso el salmista decía: me acuerdo de estas cosas y mi alma se derrama. Hermano, yo no puedo olvidarme de quién es Dios y lo que es Dios. Y ahí es donde entra el punto. Por eso le digo,
no recuerde lo que Dios ya olvidó. Dios ya olvidó su pecado, pero usted no lo ha olvidado. Y por eso ahí está ese martillito, ese cuchillito de palo. Dios ya lo perdonó, pero usted no lo ha querido olvidar. Mire, aunque no lo crea, ya voy a terminar. El tiempo se fue. Hermanos, estamos en el umbral de un año nuevo. Y escuche algo muy interesante. Me encanta este tipo de ilustraciones. Miren, en el fútbol, en el soccer, hemos visto cantidad de errores. Hay jugadas, hermano, que no se repiten. Pero me acuerdo mucho, particularmente de una ocasión en que marcaron un penalti a favor de un equipo. Ese penalti, hermano, representaba el campeonato para ese equipo. Y hermano, cuando este jugador tira el penalti, lo falló. Y mire, ese hombre cayó de rodillas y se puso a llorar. Y me acuerdo que en una final de esas épicas, hermano, de esas que nunca se olvidan, y me acuerdo que un jugador fue y lo agarró y lo sacudió así, pero lo sacudió fuerte, hermano, y le gritó en la cara. O sea, no se vio lo que la cámara lo que le gritó, pero de repente el jugador que falló el penalti, hermano, como que reaccionó y se levantó, y hermano, después en el tiempo extra metió el gol y ganó el equipo. Pero después en la entrevista le preguntaron: oye, ¿qué te gritó tu compañero? ¿Qué te dijo tu compañero? Y este jugador dijo: él me recordó lo que nuestro técnico siempre nos dice. ¿Y qué le dice su técnico? Que la jugada más importante no es la que ya pasó, sino la que viene en el futuro. ¿Y sabe qué? Usted puede que haya fallado un penalti, usted puede que se haya equivocado en algo. ¿Sabe qué? La jugada que va a hacer en el futuro, el movimiento que va a hacer, es el más importante. Por eso 2023 va a acabar, va a iniciar 2024. ¿Cómo lo va a iniciar? Con ese sentimiento de derrota, de equivocación, de fallo. Cuento una anécdota y con eso termino. Cuento una anécdota que hace muchos años, en una iglesia en Filipinas, un ministro de muchos años estaba al frente de una iglesia. Y este ministro, hermano, cuando era joven, él cometió un pecado horrible para él. Él siguió sirviendo a Dios. Y dice que en una ocasión en la iglesia, Dios le dio a una de las miembros de la iglesia, hermano, el don de visión, el don de profecía. Y esa persona siempre decía: Dios me ha revelado esto. Y se cumplía lo que esa persona le decía. Entonces un día ese pastor le dijo a esta persona, así medio incrédulo, le dice: oye, tú dices que Dios te habla. Sí, ok. Cuando hables con Dios, pregúntale si tengo un pecado de mi juventud. Bueno, pasaron algunos días y esa persona fue y habló con el pastor y le dijo, el pastor le preguntó: ¿hablaste con Dios? Sí. ¿Qué te dijo Dios del pecado que yo cometí? Dice que Dios no se acuerda de que hayas cometido algún pecado. Miren lo tremendo, ¿sabe qué? Dios no se acuerda, porque eso dice en Isaías: no me acordaré más de tus pecados. ¿Qué es lo que tanto atormentaba a este ministro del pecado que había cometido en su juventud? Que él, hermano, Dios ya se había olvidado y lo había perdonado, pero él no se olvidaba y no se autoperdonaba a sí mismo. Y le digo algo: Dios ya se olvidó de su pecado. El problema es que nosotros no nos olvidamos. Yo le digo algo: si aquí, hermano, estuviéramos realmente viendo, creyendo la palabra, hermanos, ¿saben? Dios ya se olvidó de eso. Dios ya, o sea, sencillamente ya los enterró en el fondo del mar. Por eso le digo, hermano, usted sigue viviendo con los pecados cometidos en el pasado. ¿Sabe qué? Dios promete olvidarlos. Dios lo promete.
Mire, a mucha gente le gusta vivir del pasado. Solo hablan del pasado, recordando todo lo que vivieron, pensando que antes, hermano, sufrieron cantidad de cosas. Y oiga bien esto, y con esto termino. Muchos de nosotros en la actualidad no solamente nos acordamos de eventos o sucesos de nuestras vidas, sino también a personas que marcaron una diferencia en nuestras personas, para bien o para mal. Usted se puede acordar de alguien que lo traicionó, de alguien que lo lastimó, de alguien que lo dañó. Usted se puede acordar de todo eso. Pero ¿sabe cuál es la solución? Perdone. Porque ese pasado a usted le va a estar amargando el presente y desgraciando el futuro. Por eso, hermano, mire, el día de mañana, hoy después de las 12 de la noche, su rostro debería cambiar. Su actitud debería cambiar. Es más que hasta las 2 de la noche después de este servicio. ¿Por qué? Porque si usted no suelta el pasado, ¿sabe qué? Usted va a seguir en su misma tristeza, en su misma amargura. Y Dios dice, yo borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Pero ¿qué dice Dios? Ahora, te digo a ti, no recuerdes las cosas de antaño. No vivas en el pasado. ¿Sabe qué, hermano? Le puedo decir con honestidad, no hay cosa más linda que vivir en esa libertad que el Señor nos ofrece, en ese perdón que Él nos otorga. Pero si usted quiere seguir, hermano, encadenado a ese pasado, ¿sabe qué? Ese ya es problema suyo. Dios dice, yo me olvido de tus pecados. Quiero darte una nueva oportunidad. Por eso lo voy a repetir. No es que nos vamos a volver amnésicos, pero ¿qué va a extraer de su memoria el día de mañana? ¿Sabe lo interesante? Hace tiempo, y por ética voy a omitir el nombre. Pero hermano, hace tiempo cuando hicimos una reconciliación aquí en la iglesia, yo me acuerdo mucho, no le voy a decir si fue jovencito, jovencita, si niño o niña, no le voy a decir si fue hombre o mujer, pero yo me acuerdo que una personita se me arrimó y me dijo, yo no perdono porque usted hace tiempo ofendió a mi mamá, a mi papá, ya ni me acuerdo que a quién ofendí. Le digo, de verdad yo ni cuenta me había dado. Pero a veces que las personas ven lo incorrecto y uno ni encuentra, hermano. Yo le digo algo, no vale la pena torturarse con el pasado. Lo hecho está. Pero ¿qué es la promesa que Dios da? Que Él va a olvidar nuestros pecados. Él va a olvidar, Él va a borrar nuestras rebeliones. Lo hecho está. Ahora, si tenemos que tomar decisiones este próximo año para que vengan cambios, hay que tomarlas. De hecho, el próximo domingo le voy a predicar, hermano, entierra al niño muerto. Sí, véngase a la prédica. Ese va a ser el tema, entierra al niño muerto. Porque puede que usted vivo, pero hay algo que esté muerto dentro de usted. Pero hoy vamos a enfocarnos en la memoria. En la memoria. Dios dice, no recuerden lo antaño. Por eso, mi hermano, es interesante que en cada mal recuerdo que usted tenga, usted, hermano, es que lo da con lujo de detalle. No, yo me acuerdo cuando esto, mira, esa persona tenía una verruga por la frente, un lunar por el cachete. Y ¿de dónde saca tanta esa información? Porque el cerebro ocupa más espacio para procesar lo malo. Sí, así es el cerebro humano. Por eso hoy, este es mi reto. ¿Va a seguir con su pasado? ¿Va a seguir viviendo con esa tristeza, con esa amargura? Mire, filosofía pura. Buenos recuerdos nos harán reír, gozar y disfrutar. Malos recuerdos nos pondrán tristes, depresivos y amargados. Me acuerdo bien que uno de mis hijos me dijo, no hombre, para cada Navidad que llegaba ya la pensaba. Ustedes se ponían con su sentimentalismo, con su romanticismo. Y sí, hermano, es cierto. Así actuaba yo. Luego cuando llegaba el Día del Padre, allá me iba a comer yo solo, allá. Mis hijos me querían celebrar, déjenme solo. Veía la foto de mi papá y al final de cuentas, ¿saben qué? El que se ofrecía la bendición era yo. ¿Qué arreglaba? Así usted, mi hermano, ¿se acuerda de Adelita, la revolucionaria, y no fue ni parienta suya? Dije ya el pasado, enfóquese a lo que está adelante. ¿Sabe que el 2024 tiene bendiciones extraordinarias para ustedes? Amén, amén. ¿Pero qué tiene que hacer? Deje de vivir en el pasado. Amén, amén. Deje
deje de vivir en el pasado. ¿Sabe por qué Dios lo ha perdonado y le ha dado una nueva existencia? Para que usted lo alabe, para que usted le adore, para que usted le agradezca que Él es bueno y para siempre su misericordia, para que recuerde que Dios le ha dado vida y vida en abundancia. Es que el ser humano, y por favor lo digo con todo el respeto del mundo, no es mi intención en verdad ofender a nadie. Mire, y esto es una realidad. Hace un tiempo estaba yo con unos pastores y me preguntó, o bueno, estábamos 4 pastores. Por favor no me malentiendan, no quiero ser un arrogante, petulante y presumido. Pero me preguntó a los pastores, oye hermano, ¿y cuál es la última vez de tu vergüenza más grande? Le digo, ¿sabes qué? No me acuerdo. Ah, ¿qué te crees santo? No, le digo, el que me santifica es Cristo. Pero entonces, le digo, es que el Señor dice que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. O sea, vuelvo a repetirlo, no pretendo ser arrogante y petulante. Pero en realidad, hermano, prefiero recordarme las cosas buenas. Prefiero recordar cosas buenas. Por ejemplo, que hace un mes, pues mis gloriosas Américas nos llevamos las 14 copas, 14 trofeos. Y a la Chivas pues la hicieron virgen, no sirvieron para nada. O sea, ¿por qué voy a acordarme, hermano, de que mi América perdió? No. ¿Por qué voy a acordarme, hermano, de lo que Cristo sufrió? Cuando Cristo dice, recuerda mi victoria en la resurrección, que la tumba está vacía. ¿Sabe, hermano, lo interesante? Que el ser humano es bien raro. Ay, mire, ¿cuántas veces hemos visto, hermano, personas que están llorando por cosas que ni tienen ni fundamento ni razón? Porque de su memoria están recuerdos que no tienen validez. ¿Sabe que a mí me ha tocado ver personas que hasta lloran por un sueño? Ay, ¿qué soñé, hermano? Hermano, fue un sueño, no es realidad. Es que yo vi, bueno, la gente rara, hermano. Mire, yo tenía un terrible pesadilla, horrible, hermano. Horrorosas. Y no he soñado con ustedes, tranquilo. Ustedes son la pura dulzura en mi sueño. No. Pero sabe, hermano, prefiero de mi memoria extraer recuerdos buenos y no lo malo. Mire, hermano, esto es terrible. Por eso, mire, 2024 tiene que ser un año diferente para usted. Y se lo dice el pastor de esta iglesia, que vale la pena resetear la memoria, reiniciar, reprogramar la memoria para extraer los recuerdos correctos. ¿Y sabe qué? Disfrutar cada día de las bendiciones que el Señor nos otorga. Amén. Por eso, ¿qué va usted a hacer con su pasado? Denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Qué va a hacer con su pasado? ¿Qué va a hacer con el pasado? Dice que Dios dice, ya no vivan en el pasado. Ya no vivan en el pasado. ¿Por qué usted cree que siempre lo mejor está por delante? Véanlo. Utilice la analogía de un carro. Tiene un espejo bien chiquito, retrovisor. ¿Para qué es ese espejo chiquito? Para ver para atrás. Y el cristal que tenemos para adelante, ¿cómo está? Grandotote, amplio. ¿Sabe qué es el destino que Dios tiene para usted? Tiene un destino grande, bonito, bello, hermoso. Y lo de acá, véanlo chiquito. ¿Sabe por qué? Porque así es Dios. Dios dice, olvida el pasado y enfócate en el presente, en el futuro. Ahí está lo mejor para ti. Porque lo mejor está por llegar. Así que, hermano, 2024 será un año extraordinario. Aleluya. Si usted decide reprogramar su memoria y pensar lo bueno. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo lo creo. Créanme. Mire, ya no estoy pensando, hermano, en el mal padre que fui con Julieta. Ahora me enfoco en lo buen suegro que soy y en lo buen suegro que seré en las futuras generaciones. Ya me estoy programando para ser el mejor abuelo en el futuro. Es que mi esposa y yo hablamos, imagínate cuando venga un chiquillo de Julieta y Brian, olvídate, va a ser la locura. En vez de estar pensando, hermano, cosas incorrectas, no. Enfóquese en lo bueno, enfóquese en lo correcto. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, pensaos
en todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que tenga virtud alguna. Deje de estar pensando lo incorrecto. Véase mejor de lo que es ahora. Amén. Porque si usted lo cree y programa su mente, reprograma su memoria, usted será diferente. Pero si usted sigue con esa mentalidad del pasado, ay hermano, usted seguirá atado, atado, atado. ¿Sabe, hermano? Un día, en verdad se lo digo, un día un pastor de muchos años me dijo una gran verdad, que fue a la celebración de una iglesia. Él dijo esta frase, dice: hoy celebramos no sé cuántos años de esa iglesia. Pero era un hombre mayor y dice: ¿saben qué? Me atrevo a decir, dice, que los que empezaron con este pastor ya no están. Porque los que empiezan con ustedes no significa que van a terminar con ustedes. Le estoy hablando como pastor. ¿Y qué significa eso? Es una realidad. Lo importante es terminar la carrera con Cristo. Eso es lo más importante. Por eso, hermano, no se detenga. Ya lo traicionaron, ya lo ofendieron, ya lo lastimaron, ya lo hirieron. ¿Sabe qué? Deje que Dios sane su herida. Es como, por ejemplo, hermano, si usted se hace una herida, una cortadita, ¿sabe lo que usted quiere? Que sane. Pero si cada rato está arrancando esa costra, ¿qué cree que va a pasar? Va a tardar más sanar esa herida. Por eso hay gente que, hermano, continuamente arrancándose las costras, y ¿sabe qué? Tardan para sanar. Deje que Dios sane sus heridas. Entréguele su pasado a Dios y reciba la bendición de Dios. ¿Cuánto entendimos? Amén, amén, amén. Vamos a ponernos sobre nuestro pie y le damos un aplauso al Señor, hermanos. Amén. Así que no recuerde lo que Dios ya olvidó y no olvide lo que Dios recuerda. Y la pregunta es: ¿qué recuerda Dios? El Salmo 103 dice: Él se acuerda de que somos polvo. Oiga, Él se acuerda de que somos ¿qué? Polvo. ¿Y saben por qué nos ofrece su misericordia? Porque Él se acuerda de los débiles, frágiles, imperfectos que somos. Fíjese que Él no se acuerda y dice: wow, ese tipo grandote es de acero. No, solamente ve un puño de polvo más grande. Y si ve a alguien chiquitito, pues ve un puño de polvito chiquito. Porque somos polvo y nada más. No, mire, hermano, cada día haga que valga. Cada día vívalo como si fuera el último día de su existencia. Porque le digo honestamente, 2023 lo salvo, hermano, en victoria, en triunfo, en bendición. Pero 2024 será mejor todavía. Por eso, de verdad se necesita mucho valor para lo que le voy a decir. Realmente, hermano, hermana, amigo, amiga, querido oyente, el pasado no lo tiene atado a usted y lo está torturando. ¿Sabe lo que primero que le viene a la mente? Es: qué vergüenza que yo vaya a orar, porque se van a dar cuenta de que estoy herido o herida. Bueno, esta es la realidad. Yo lo puedo ignorar y al final de cuentas ni me interesa conocer tu herida o tu daño, pero Dios la conoce y Él es el más interesado en sanarte, en perdonarte, en liberarte. Pero esa es tu decisión. Por eso, ¿cuántas personas pueden seguir con traumas y complejos? Y pasó 2022 y llegamos 2023 y sigues con eso. ¿Y sabes qué? Vamos a entrar 2024 y dices: 2024 vas a seguir con eso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así que si hoy en verdad quieres renunciar a tu pasado, entrégaselo al Señor. Entrégaselo a Dios, porque Él es el único que puede darte la libertad. Vamos a orar. Padre,